Mi nombre es Jimena Vázquez, tengo 32 años y durante 8 meses viví el infierno más refinado que una multinacional puede ofrecer. Lo que comenzó como mi trabajo soñado en Mediterráneo Solutions, una empresa de consultoría estratégica con oficinas en 12 países y facturación anual de 847 millones de euros, se convirtió en una pesadilla diaria que me hacía cuestionar mi valor como ser humano. Pero lo que mis agresores nunca supieron es que cada humillación, cada burla, cada nota cruel que dejaban en mi escritorio estaba construyendo la venganza más perfecta que el mundo corporativo había visto jamás. Y cuando digo perfecta, me refiero a algo que les costó no solo sus carreras, sino que creó un precedente legal que ahora estudian en Harvard Business School como el caso Vázquez, cuando la inteligencia estratégica se encuentra con la justicia corporativa. Pero para entender realmente la magnitud de lo que logré, necesitan conocer cada detalle sórdido de cómo estos depredadores corporativos tejieron su propia red de destrucción. Todo comenzó en septiembre, cuando llegué a la oficina de Madrid con un máster en análisis estratégico de la London Business School, una tesis doctoral en inteligencia de mercados que había sido citada en 23 publicaciones especializadas y 8 años de experiencia en consultorías boutique donde había generado más de 15. 3 millones en nuevos negocios. Era mi gran oportunidad. Analista senior en el Departamento de Expansión Internacional, reportando directamente al director regional, con un salario de 89.000 euros anuales más bonificaciones por desempeño. Pensé que finalmente había llegado a donde merecía estar, pero ya desde el momento en que pisé el lobby de mármol italiano de 47 millones de euros que presumían en su página web corporativa, algo se sentía mal. El aire acondicionado estaba demasiado frío, las sonrisas de recepción demasiado ensayadas, y había una tensión palpable que no podía identificar, pero que hacía que mi instinto de supervivencia susurrara advertencias que decidí ignorar. El primer día debería haber sido una señal de alarma más evidente que una sirena antiincendios. Mientras esperaba en recepción leyendo el Financial Times y preparando mentalmente mi presentación introductoria, escuché a 3 ejecutivos hablando sobre la nueva chica cerca de la máquina de café expreso italiana de 12.000 euros que la empresa había instalado para mejorar el ambiente laboral. Esperemos que dure más que la anterior, dijo uno, riéndose con esa risotada cruel que solo los depredadores corporativos han perfeccionado. Las analistas de este departamento tienen la costumbre de evaporarse antes de los 6 meses. Es como un récord que mantenemos sin proponérnoslo. Sus carcajadas resonaron en el lobby como un presagio que decidí ignorar, porque cuando llevas años preparándote para una oportunidad así, tu cerebro encuentra maneras creativas de racionalizar las señales de peligro. Probablemente es solo humor negro de oficina, me dije. Todos los ambientes corporativos tienen su cultura interna. Qué ingenua fui al pensar que la cultura interna se refería a bromas inofensivas y no a un sistema depredador perfectamente diseñado. Mi supervisor directo era Alejandro Mendoza, un hombre de 45 años que parecía salido directamente de un manual de cómo intimidar sutilmente en ambientes corporativos. Con 15 años en la empresa, un título de MBA de IESE Barcelona que mencionaba en cada conversación que durara más de 5 minutos y una reputación que oscilaba entre genio estratégico y psicópata funcional, dependiendo de quién preguntaras y qué tan dispuestos estuvieran a ser honestos contigo. Alto, de 1,87 metros según su perfil de LinkedIn que había memorizado durante mi investigación preentrevista,
Siempre vestía trajes de Armani que costaban más que el salario mensual de la mayoría de empleados junior, y tenía esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos grises como acero. Alejandro tenía esa peculiar habilidad que solo los narcisistas verdaderamente talentosos poseen: hacerte sentir simultáneamente privilegiada por trabajar con él e increíblemente inadecuada para estar ahí. Era como estar en presencia de alguien que constantemente te recordaba que te estaba haciendo un favor simplemente por reconocer tu existencia. Durante nuestras primeras interacciones, desarrollé lo que ahora reconozco como síndrome de impostor, inducido artificialmente. Cada conversación con él me dejaba cuestionando mis habilidades, mi experiencia, mi derecho a ocupar ese espacio. Jimena, me decía con esa voz pausada que usaba para las explicaciones condescendientes, en Londres las cosas funcionan de manera muy diferente a como las manejamos aquí. Necesitarás tiempo para adaptarte a nuestros estándares de excelencia. Los primeros 2 meses fueron relativamente normales, o al menos eso pensaba yo. Trabajaba en análisis de mercados emergentes, desarrollaba propuestas para clientes potenciales en América Latina, utilizando mi red de contactos que había cultivado durante años, y mis reportes eran elogiados en las reuniones semanales del departamento. Llegaba a la oficina a las 7:30 a.m. Me quedaba hasta las 9:00 p.m. regularmente y dedicaba mis fines de semana a perfeccionar análisis que me obsesionaba entregar con calidad impecable. Excelente trabajo en el reporte de México, me había dicho Ricardo Fuentes durante una reunión. Tu análisis del sector telecomunicaciones es exactamente lo que necesitábamos para la propuesta Telcom. Esas palabras me habían llenado de una satisfacción profesional que no había sentido en años. Pensé que había encontrado mi lugar, mi tribu profesional, el ambiente donde finalmente podría desarrollar todo mi potencial. Qué ingenua fui al no reconocer que me estaban preparando para el matadero con halagos estratégicos. Antes de contarles exactamente cómo la arrogancia de estos matones corporativos se convirtió en el catalizador de su propia destrucción profesional, podrían darle me gusta a este video y suscribirse, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo 8 meses de humillación sistemática se transformaron en la venganza más devastadora que una multinacional ha presenciado, costándoles no solo 12.7 millones en contratos perdidos, sino la reputación que habían construido durante décadas. Y créanme, cada detalle de cómo sus propias palabras se convirtieron en las armas de su perdición necesita ser escuchado. El cambio comenzó cuando presenté mi análisis sobre oportunidades de expansión en Colombia. No era simplemente otro reporte rutinario. Había identificado un nicho específico en el sector financiero que podría generar contratos por valor de 2 millones de euros anuales solo en el primer año, con proyecciones de crecimiento del 340% para el segundo año basadas en la expansión de la clase media colombiana y la digitalización acelerada del sector bancario. La investigación me había tomado 6 semanas de trabajo minucioso que rayaba en la obsesión. Trabajaba hasta las 2:00 a.m. regularmente, analizando reportes del Banco de la República de Colombia, estudiando tendencias macroeconómicas y utilizando contactos directos con ejecutivos bancarios en Bogotá, Medellín y Cali que había cultivado durante años en conferencias internacionales y programas de intercambio académico. Había identificado que los bancos colombianos estaban buscando desesperadamente consultorías especializadas en transformación digital, pero todas las propuestas que recibían eran genéricas, copiadas de estrategias diseñadas para mercados estadounidenses o europeos, sin considerar las particularidades del contexto latinoamericano.
Mi propuesta era revolucionaria porque adaptaba metodologías de vanguardia a la realidad específica del mercado colombiano, considerando factores como la inclusión financiera de poblaciones rurales, la bancarización de inmigrantes venezolanos y las oportunidades únicas que presentaba el proceso de paz con las FARC. La presentación fue programada para un martes por la mañana en la sala de juntas principal, esa sala intimidante con ventanas del piso al techo que ofrecía vistas panorámicas de Madrid y una mesa de caoba brasileña que costaba más que un automóvil de lujo. Había preparado 47 diapositivas con datos irrefutables, gráficos interactivos que había diseñado personalmente, proyecciones financieras detalladas respaldadas por modelos econométricos que había desarrollado durante mi maestría y estrategias de implementación gradual que consideraban desde aspectos logísticos hasta sensibilidades culturales. Practiqué la presentación 17 veces frente al espejo de mi apartamento, cronometré cada sección, preparé respuestas para 30 posibles preguntas e incluso ensayé cómo manejar interrupciones o comentarios hostiles. Estaba tan preparada que podría haber dado la presentación en mi sueño. Cuando terminé, después de 43 minutos de exposición que consideré mi mejor desempeño profesional hasta la fecha, el silencio en la sala de juntas era ensordecedor. No era el silencio contemplativo de personas procesando información compleja. Era algo más denso, más cargado, más ominoso. Alejandro se aclaró la garganta con esa teatralidad que ahora reconozco como una de sus técnicas de manipulación, y dijo con voz pausada: «Interesante perspectiva, Jimena. La tendremos en consideración para futuras evaluaciones». Pero no fueron sus palabras las que me alertaron como las alarmas de un submarino hundiéndose. Fueron las miradas, los intercambios de sonrisas sutiles pero inconfundibles entre él y sus dos tenientes, Ricardo Fuentes, director de desarrollo de negocios, un hombre de 38 años con complejo de Napoleón que compensaba su estatura de 1,63 metros con trajes excesivamente ajustados y una obsesión enfermiza por ser el centro de atención en cada reunión, interrumpiendo constantemente a otros para demostrar su relevancia. Y Miguel Torres, gerente de cuentas internacionales, 41 años, divorciado amargado que había perdido la custodia de sus hijos, según los rumores de oficina, y compensaba sus fracasos personales humillando subordinados con una crueldad sistemática que rayaba en lo artístico. Esa mirada triangular entre los tres, esas sonrisas que intercambiaron por menos de 3 segundos, pero que contenían volúmenes de información, me hizo entender que algo estaba terriblemente mal. Era como haber interrumpido accidentalmente una conversación secreta sin haber escuchado las palabras. Esa misma tarde, al regresar de una reunión con el Departamento de Finanzas sobre presupuestos trimestrales, encontré mi primer regalo en el escritorio. Una nota pequeña, doblada pulcramente con la precisión de origami, que decía «perdedor» en letras mayúsculas rojas escritas con marcador Sharpie. La caligrafía era cuidadosa, deliberada, diseñada para maximizar el impacto psicológico. Al principio pensé que era un error, quizás dirigida a otra persona, tal vez una broma interna que no entendía, o incluso un malentendido absurdo. La tiré a la basura del escritorio sin darle mayor importancia y continué trabajando en el análisis de mercado peruano que tenía que entregar el viernes. Pero durante el resto de la tarde, mi concentración se veía interrumpida por pensamientos sobre esa nota. Había algo profundamente perturbador en su simplicidad, en la elección deliberada de las palabras, en el hecho de que alguien había tomado tiempo para escribirla, doblarla y colocarla específicamente en mi espacio de trabajo. Al día siguiente, miércoles,
Otra nota esperaba en mi escritorio como un veneno matutino. Esta vez decía: ¿en serio crees que sirves para esto? En la misma tinta roja, pero la letra era ligeramente diferente, como si hubiera sido escrita por otra persona tratando de disimular su caligrafía, o por la misma persona usando su mano no dominante. El papel era idéntico, papel corporativo de alta calidad, doblado con la misma precisión obsesiva. Ahí fue cuando comencé a entender que no era casualidad, no era una broma mal dirigida. Era algo mucho más siniestro, más calculado, más cruel en su diseño. Alguien estaba invirtiendo tiempo y energía en una campaña psicológica específicamente dirigida a destruir mi autoestima y mi confianza profesional. La tercera nota llegó el viernes, esperándome como un depredador paciente. Tu presentación fue un chiste. Todos se reían. Esta vez no pude ignorarla. Mis manos temblaron mientras la desdoblaba, mientras leía esas palabras diseñadas para penetrar directamente en mis inseguridades más profundas. La guardé en mi cajón junto con las otras dos, porque algo en mi entrenamiento académico me decía que podría necesitar evidencia de lo que estaba sucediendo. Había algo profundamente perturbador en la sistematización del acoso. No era espontáneo, no era emocional, no era el resultado de un conflicto específico que pudiera entender o resolver. Era calculado, deliberado, cruel en su precisión quirúrgica. Alguien había estudiado cómo herirme de la manera más efectiva posible. Había identificado mis puntos vulnerables y estaba aplicando presión psicológica con la metodología de un torturador profesional. Durante las siguientes semanas, las notas se volvieron más frecuentes y más viciosas, llegando a una casi diariamente como un veneno matutino que convertía cada llegada a la oficina en un momento de ansiedad anticipatoria. Nadie te toma en serio. ¿Por qué no renuncias y nos ahorras el tiempo? Eres un error de recursos humanos que alguien tendrá que corregir. Tu familia debe estar avergonzada de haberte criado así. Cada mensaje era una obra maestra de crueldad psicológica, diseñado no solo para herirme, sino para erosionar sistemáticamente mi confianza profesional, mi autoestima personal y mi sensación de pertenencia en ese ambiente. Era terrorismo psicológico de bajo nivel, pero alta efectividad, aplicado con la consistencia de una prescripción médica. Cada mañana me levantaba con ansiedad anticipatoria, preguntándome qué nuevo veneno encontraría esperándome en mi escritorio como un regalo no deseado. El ritual se había vuelto parte de mi rutina. Llegar a la oficina, revisar el escritorio con el corazón latiendo aceleradamente, encontrar la nota, sentir esa punzada de dolor emocional, guardarla con las demás y tratar de concentrarme en el trabajo mientras lidiaba con la sensación de ser observada, evaluada, juzgada constantemente. Pero lo que más me dolía no eran las notas en sí mismas, era la indiferencia institucional, la sensación de estar completamente sola en un ambiente que se suponía profesional y civilizado. Era como gritar pidiendo ayuda en una habitación llena de gente que había decidido colectivamente que tu sufrimiento era irrelevante o incluso entretenido. Cuando finalmente reuní valor para mencionar el tema con Alejandro durante una reunión 1 a 1 que había solicitado específicamente para abordar cuestiones de ambiente laboral, su respuesta fue escalofriante en su crueldad casual. Jimena, las oficinas corporativas pueden ser competitivas. La presión es parte del juego aquí. Si no puedes manejar un poco de presión psicológica y crítica constructiva, quizás deberías considerar si este ambiente de alto rendimiento es realmente adecuado para alguien con tu sensibilidad particular. Su sonrisa al decir esto, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos,
pero que transmitía volúmenes sobre su disfrute de mi incomodidad, fue la gota que derramó el vaso. No era ignorancia, no era insensibilidad accidental, era complicidad activa, participación consciente en mi tortura psicológica. Esa noche, sentada en mi apartamento con un vaso de vino tinto que normalmente reservaba para celebraciones y 23 notas crueles esparcidas sobre mi mesa de comedor como evidencia de una campaña militar, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a renunciar. No les daría esa satisfacción. No iba a ser otra estadística en su colección de víctimas que habían evaporado antes de los 6 meses. En cambio, iba a jugar su juego, pero con mis reglas. Y mis reglas incluían algo que ellos claramente habían subestimado: una educación de clase mundial en inteligencia estratégica, años de experiencia en análisis de sistemas complejos y la determinación férrea de alguien que había sido empujada demasiado lejos por demasiado tiempo. Lo que mis torturadores no sabían, lo que su arrogancia les había impedido investigar adecuadamente, es que durante esos 8 meses de humillación sistemática, yo no había estado solo analizando mercados internacionales para clientes externos. Como parte de mi trabajo oficial, tenía acceso completo a los sistemas internos de la empresa, incluyendo correspondencias de clientes, propuestas confidenciales, análisis de competencia y, lo más importante para mi futura venganza, las comunicaciones privadas entre los ejecutivos senior archivadas automáticamente en servidores centralizados. Mi máster en Londres no había sido solo en análisis estratégico de mercados emergentes. También había incluido módulos extensivos en inteligencia corporativa, gestión de crisis reputacional y metodologías de investigación forense aplicadas a ambientes empresariales. Había estudiado casos famosos de whistleblowing corporativo, había aprendido técnicas de recopilación de evidencia que mantendrían validez legal y había desarrollado habilidades para construir casos irrefutables usando información disponible públicamente. Sin saberlo, Alejandro, Ricardo y Miguel me habían dado no solo el motivo perfecto para aplicar esos conocimientos, sino también el acceso, la justificación moral y la determinación emocional necesarios para ejecutar una campaña de justicia que sería estudiada en escuelas de negocio durante décadas. Comencé mi investigación un domingo por la noche, trabajando desde mi apartamento con mi laptop personal conectada a la VPN corporativa que todos los empleados senior tenían para trabajo remoto. El sistema de emails corporativos de Mediterranean Solutions tenía una peculiaridad que resultaría ser su perdición. Todas las comunicaciones se archivaban automáticamente en un servidor centralizado al que los analistas senior tenían acceso completo para propósitos de investigación de mercado y análisis de tendencias cliente. Era una política implementada 3 años antes por el Departamento de IT para mejorar la colaboración interdepartamental y facilitar el intercambio de conocimientos institucionales. La ironía era deliciosa. Una política diseñada para mejorar la transparencia interna se convertiría en la herramienta de su propia destrucción. Lo que los arquitectos de esta política no habían considerado, lo que su exceso de confianza les había impedido imaginar, es qué pasaría cuando alguien con mis habilidades específicas, mi motivación personal y mi acceso técnico decidiera usar esa información para propósitos de justicia en lugar de análisis de mercado. La primera bombshell la encontré el martes por la noche, después de 4 horas de búsqueda sistemática en archivos de email usando palabras clave relacionadas con mi presentación sobre Colombia. En una cadena de emails entre Alejandro y Ricardo,
Fechada exactamente una semana después de mi presentación, encontré esto. Ricardo, la propuesta de Vázquez sobre el sector financiero colombiano es absolutamente brillante. He contactado directamente con los 3 bancos principales que ella identificó usando sus contactos específicos y hemos cerrado contratos preliminares por 2.8 millones de euros. Sus proyecciones de crecimiento son conservadoras. Nuestros números internos sugieren que podríamos estar hablando de 4.2 millones para el segundo año. Obviamente, no podemos darle crédito oficial por esta estrategia. Una analista junior no puede aparecer como la arquitecta de contratos de esta magnitud en nuestros reportes al board directivo. En el reporte oficial al CEO, aparecerá como desarrollo interno del departamento bajo supervisión directa de Alejandro Mendoza. He incluido su análisis completo como investigación de soporte desarrollada por el equipo, pero la atribución estratégica será nuestra. Mi sangre hirvió como lava volcánica. No solo habían robado mi trabajo, sino que lo habían hecho mientras sistemáticamente me humillaban con notas crueles diseñadas para forzarme a renunciar antes de que pudiera reclamar crédito por mi contribución. Era una operación militar de apropiación intelectual ejecutada con precisión quirúrgica, pero esto era solo el principio de lo que descubriría, solo la primera capa de una operación mucho más vasta y sistemática de lo que había imaginado en mis peores pesadillas paranoicas. Siguiendo el rastro de emails relacionados con mi propuesta colombiana, descubrí algo aún más devastador que el simple robo de crédito. Ricardo había enviado mi análisis completo, palabra por palabra, incluyendo mis contactos personales y mi metodología propietaria, a 3 consultorías competidoras, presentándolo como inteligencia de mercado desarrollada por nuestro equipo senior especializado en mercados latinoamericanos. Estaba literalmente vendiendo mi trabajo intelectual a empresas competidoras, mientras me trataban como basura desechable en la oficina. Era traición corporativa a un nivel que jamás había imaginado posible en una empresa supuestamente respetable. Pero la joya de la corona, el descubrimiento que transformaría mi dolor en determinación absoluta, la encontré el jueves por la noche, después de una semana de investigación obsesiva. En una conversación de WhatsApp Business que Miguel había sincronizado accidentalmente con su cuenta corporativa, un error técnico que él desconocía pero que el sistema IT había detectado y archivado automáticamente, encontré esto. Alejandro, la estrategia con Vázquez está funcionando perfectamente. Las notas la tienen completamente destrozada psicológicamente. Ricardo dice que ayer la vio llorar en el baño del 3er piso después de la reunión con los clientes alemanes. Sus manos temblaban cuando intentaba tomar notas durante la presentación. Creo que en 2 semanas más renuncia por cuenta propia y podemos contratar al primo de tu esposa para el puesto como habíamos planeado desde el principio. Genial que hayamos podido usar su cerebro para cerrar Colombia, México y el potencial contrato peruano antes de deshacernos de ella. Es como tener una consultora externa gratuita que además se destruye psicológicamente sola. La operación ha sido perfecta. Obtenemos todo su trabajo intelectual, la eliminamos del panorama antes de que pueda reclamar crédito y quedamos como los genios que desarrollaron estas estrategias innovadoras. Win, win, win para nosotros. Leí ese mensaje 5 veces antes de que la realidad se asentara completamente como ácido en mis venas. No solo me habían estado acosando sistemáticamente, habían planificado mi destrucción psicológica desde el momento en que demostré mi valor real. El puesto nunca había sido genuino para mí. Yo era simplemente un cerebro temporal que podían explotar, drenar de conocimiento
y descartar como basura una vez que hubieran extraído todo lo útil. Era una operación depredadora diseñada con la precisión de un heist cinematográfico, pero en lugar de robar dinero, estaban robando mi trabajo intelectual, mi estabilidad emocional y mi confianza profesional, y lo estaban documentando como si fuera un experimento científico en crueldad corporativa. Esa noche no dormí ni un minuto. Pasé horas caminando por mi apartamento, procesando la magnitud de lo que había descubierto, planificando lo que sería mi respuesta. No iba a ser emocional, no iba a ser impulsiva, no iba a ser la reacción desesperada de una víctima acorralada. Iba a ser estratégica, devastadora y completamente irrefutable. Iba a usar cada habilidad que había aprendido en Londres, cada contacto que había cultivado durante años y cada pieza de evidencia que había recopilado durante mi investigación. Iba a transformar su propia arrogancia en las armas de su destrucción profesional. El viernes por la mañana encontré mi nota habitual esperándome como un enemigo familiar. ¿Todavía sigues aquí? Patético. Por primera vez en meses, sonreí al leerla. La guardé cuidadosamente con las demás. Todas iban a ser piezas clave de mi evidencia, testimonios físicos de su campaña sistemática de terrorismo psicológico. Mi plan tenía 4 fases, cada una diseñada con la precisión de una operación militar. Fase 1. Documentación legal irrefutable. Contacté con Ana Beltrán, una abogada especializada en acoso laboral y apropiación intelectual que había conocido durante una conferencia sobre derechos laborales en Londres. Ana tenía reputación de ser implacable con casos de abuso corporativo, y su bufete había ganado casos multimillonarios contra empresas Fortune 500. Le envié todas las notas fotografiadas con timestamps, screenshots de los emails robados con metadata completa, las conversaciones de WhatsApp con información de sincronización y un análisis detallado de cómo mi trabajo había sido apropiado y vendido. Su respuesta llegó en menos de 2 horas. Jimena, en 15 años especializándome en casos de acoso laboral, esto es un caso de manual perfecto. Tienes pruebas suficientes para no solo ganar un juicio por acoso laboral sistemático, sino también por apropiación intelectual, violación de confidencialidad corporativa y posiblemente fraude comercial. Estamos hablando de compensaciones potenciales en el rango de 7 cifras. Fase 2. Inteligencia corporativa profunda. Durante los siguientes 10 días, utilicé mi acceso a los sistemas internos para mapear completamente las operaciones cuestionables del trío infernal. Lo que descubrí superó mis expectativas más paranoicas. El robo de mi trabajo no era un incidente aislado, sino parte de un sistema depredador que habían perfeccionado durante años. Durante los últimos 3 años, habían apropiado ideas de al menos 6 empleados diferentes, todos analistas talentosos que habían renunciado voluntariamente después de campañas similares de acoso psicológico. Habían generado contratos por más de 15.7 millones de euros bajo sus nombres usando trabajo intelectual robado. Habían construido sus carreras, sus reputaciones y sus promociones sobre el talento explotado de sus subordinados. Era una máquina de apropiación intelectual disfrazada como departamento corporativo, operando con la impunidad de quienes saben que sus víctimas generalmente prefieren renunciar silenciosamente que enfrentar una batalla legal contra una multinacional. Pero yo no era como sus víctimas anteriores. Yo tenía las habilidades, los recursos y ahora la motivación absoluta para desmantelar su operación completa. Fase 3. Construcción de alianzas estratégicas. Recordé algo que Alejandro había dicho durante mi primera semana.
una frase que ahora cobraba significado profético. En Mediterranean Solutions, la información es poder, pero las relaciones son supervivencia. Decidí aplicar esa filosofía contra él. Contacté discretamente con los 6 ex empleados cuyo trabajo había sido robado durante mi investigación. 5 de ellos respondieron inmediatamente y todos tenían historias idénticas, ideas brillantes apropiadas, crédito sistemáticamente negado y, posteriormente, campañas coordinadas de acoso psicológico hasta que renunciaron voluntariamente. Fernando Castillo, ingeniero industrial con MBA de IESE, había desarrollado la estrategia completa de expansión en Brasil que había generado 2 millones en contratos durante 2023, solo para ver cómo Ricardo aparecía en la portada de Expansión Corporativa como el genio visionario detrás del éxito brasileño de Mediterranean Solutions. Su historia era tan similar a la mía que parecía copiada de un manual de operaciones depredadoras. Pero mi verdadero golpe maestro vino cuando contacté con alguien completamente inesperado, Gabriela Mendoza, la ex esposa de Alejandro. Su divorcio había sido particularmente amargo, según los registros públicos que había investigado, y resulta que ella tenía información devastadora sobre las prácticas cuestionables de su exmarido. Jimena, me dijo durante nuestra primera llamada telefónica, con una voz que mezclaba amargura personal y justicia largamente esperada, llevo 3 años esperando que alguien con evidencia sólida y agallas legales se pusiera en contacto conmigo. Tengo grabaciones de Alejandro admitiendo cómo manipula sistemáticamente las evaluaciones de desempeño, cómo roba ideas de empleados talentosos y cómo la empresa encubre deliberadamente estas prácticas porque generan demasiado dinero como para cuestionarlas. Gabriela resultó ser una ex ejecutiva de recursos humanos con acceso a información confidencial que había recopilado durante su matrimonio, incluyendo grabaciones de conversaciones donde Alejandro admitía abiertamente su sistema de explotación de subordinados. Era como encontrar el arma nuclear en mi arsenal de justicia. Fase 4, la ejecución final. Todo estaba listo. Tenía 47 páginas de evidencia irrefutable, el testimonio de 6 víctimas anteriores dispuestas a testificar, grabaciones de audio comprometedoras que destruirían cualquier defensa legal y, lo más importante, los contratos exactos que habían sido cerrados usando trabajo robado, con fechas, montos, correspondencias cliente y metadata que lo confirmaban todo. Era un caso tan sólido que cualquier abogado corporativo honesto les habría aconsejado rendirse inmediatamente y negociar los términos de su rendición. El martes 15 de mayo decidí ejecutar mi plan, no con la desesperación de una víctima acorralada, sino con la frialdad calculada de un estratega que había estudiado cada movimiento de sus oponentes durante meses. Era como jugar ajedrez cuando conoces las próximas 15 jugadas de tu adversario. Llegué a la oficina a mi hora habitual, 7:30 a.m., pero esta vez mi maletín contenía algo más que análisis de mercado. Llevaba copias impresas de toda mi evidencia, organizadas en carpetas color manila con etiquetas que detallaban cada crimen corporativo que había documentado. Apropiación intelectual, Proyecto Colombia, evidencia de acoso sistemático, testimonios de víctimas anteriores, correspondencias incriminatorias. La nota matutina me esperaba como siempre. Hoy sería perfecto para renunciar. La fotografié cuidadosamente con mi teléfono, asegurándome de capturar el timestamp y la ubicación. Sería la última pieza de evidencia que necesitaría. A las 9:00 a.m. exactas, solicité una reunión urgente con Alejandro para discutir mi futuro en la empresa.
Su sonrisa cuando aceptó la reunión fue la última que vería dirigida hacia mí con esa arrogancia característica. Jimena comenzó con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante años de humillar subordinados. Me alegra que finalmente quieras discutir tu situación aquí. Hemos estado preocupados por tu adaptación al ambiente de alto rendimiento que manejamos en este departamento. Alejandro, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Tienes razón. Es hora de que discutamos mi situación. Pero quizás primero deberías leer esto. Le entregué una carpeta manila etiquetada para Alejandro Mendoza, urgente y confidencial. Su expresión cambió gradualmente mientras leía los primeros documentos. El color abandonó su rostro como agua drenándose de una bañera. «¿Qué es esto?», murmuró, pero su voz ya había perdido toda su autoridad anterior. «Es la documentación completa de tu operación de 3 años robando trabajo intelectual de empleados talentosos, apropiándote del crédito y después acosándolos psicológicamente hasta que renuncian para evitar reclamaciones legales. Son 47 páginas de evidencia que incluyen emails internos, conversaciones de WhatsApp que sincronizaste accidentalmente con sistemas corporativos, testimonios de 6 víctimas anteriores y grabaciones de audio proporcionadas por tu exesposa donde admites explícitamente estas prácticas. El silencio que siguió era tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Alejandro intentó recuperar su compostura, pero era como ver a un actor tratando de recordar líneas de una obra que jamás había ensayado. Jimena, no sé de dónde sacaste esta información, pero estoy seguro de que hay malentendidos que podemos resolver internamente. Quizás algunas comunicaciones sacadas de contexto, interpretaciones erróneas. ¿Malentendidos?, interrumpí, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Como el malentendido donde vendiste mi análisis completo de Colombia a 3 empresas competidoras mientras me dejabas notas llamándome perdedora, o el malentendido donde planificaron desde el primer día contratar al primo de tu esposa para mi puesto, después de extraer todo mi conocimiento útil. Su cara se descompuso completamente. Era como ver a un depredador dándose cuenta de que se había convertido en presa. Tengo copias de todo esto en manos de Ana Beltrán, especialista en casos de acoso laboral corporativo, quien me ha confirmado que tenemos base legal no solo para demandas por acoso sistemático, sino también por apropiación intelectual y fraude comercial. Los contratos que cerraron usando mi trabajo suman 12.7 millones de euros. Las compensaciones potenciales están en el rango de 7 cifras. Pero, continué, disfrutando cada segundo de su creciente pánico. También tengo una propuesta alternativa que podrías encontrar más conveniente. Alejandro se aferró a esa palabra como un hombre ahogándose a un salvavidas. ¿Qué tipo de propuesta? Renuncia inmediata tuya, de Ricardo y de Miguel. Cartas de recomendación impecables para mi próximo empleo. Compensación económica de 200.000 euros por daños psicológicos y apropiación intelectual. Y lo más importante, reconocimiento público y oficial de mi autoría en todos los proyectos que han robado durante los últimos 8 meses. Y a cambio, no presento demandas criminales que podrían resultar en cargos por fraude comercial. No contacto con medios especializados que convertirían esto en escándalo público. Y no comparto esta información con el resto de víctimas que están considerando acciones legales colectivas. Alejandro intentó negociar, pero su posición era como la de alguien tratando de vender nieve en el infierno. La evidencia era abrumadora, irrefutable y devastadora. Después de 2 horas de conversación, durante las cuales Ricardo y Miguel fueron convocados y confrontados con su propia evidencia incriminatoria, los 3 accedieron a mis términos.
La ironía era deliciosa. Habían sido destruidos por su propia arrogancia, por su exceso de confianza en documentar sus crímenes en sistemas corporativos y por subestimar completamente las habilidades de alguien que habían considerado simplemente una víctima desechable. Una semana después, recibí mi cheque de compensación, mis cartas de recomendación que describían mis contribuciones como revolucionarias y estratégicamente brillantes, y, lo más satisfactorio, un email corporativo reconociendo oficialmente mi autoría en los proyectos de Colombia, México y Perú, con una disculpa formal por errores administrativos previos en la atribución de crédito. Pero mi venganza no terminó ahí. Contacté con Harvard Business Review, Financial Times y 3 publicaciones especializadas en ética corporativa, proporcionándoles el caso completo como estudio de apropiación intelectual sistemática en multinacionales. El caso fue publicado como el caso Vázquez. Cuando la inteligencia estratégica se encuentra con la justicia corporativa, convirtiéndose en material de estudio obligatorio en escuelas de negocio internacionales. 6 meses después, recibí una llamada de Goldman Sachs Londres, ofreciéndome un puesto como directora de inteligencia estratégica con un salario que triplicaba mi compensación anterior. Su reputación por combinar brillantez analítica con integridad ética es exactamente lo que necesitamos, me dijeron. Alejandro, Ricardo y Miguel nunca encontraron empleo comparable en el sector. Sus nombres aparecían inmediatamente en búsquedas de Google, asociados con fraude corporativo y apropiación intelectual. Su propia arrogancia se había convertido en su epitafio profesional permanente. La última vez que supe de ellos, Alejandro estaba trabajando como consultor freelance desde su apartamento. Ricardo había abierto una pequeña asesoría local que luchaba por conseguir clientes y Miguel había abandonado completamente el sector corporativo. Mientras escribo esto desde mi oficina en Londres, con vista al Támesis y el título de Directora Senior de Inteligencia Estratégica en mi puerta, reflexiono sobre la lección más importante que aprendí. Los depredadores corporativos solo tienen poder mientras sus víctimas permanecen aisladas, desinformadas y sin recursos para defenderse. Pero cuando alguien con las habilidades correctas, la determinación necesaria y la evidencia adecuada decide devolver el golpe, el resultado no es solo justicia personal, es un cambio sistemático que protege a futuras víctimas y establece precedentes que transforman la cultura corporativa. Mi venganza no fue emocional, fue estratégica, devastadora y completamente irrefutable. Y lo más hermoso de todo es que ellos mismos proporcionaron todas las armas que necesitaba para destruirlos, porque resulta que cuando documentas meticulosamente tus propios crímenes corporativos, cuando subestimas la inteligencia de tus víctimas y cuando confundes crueldad con poder, estás construyendo tu propia perdición con la precisión de un arquitecto. Y esa es la historia de cómo 8 meses de humillación sistemática se convirtieron en la venganza más perfecta que el mundo corporativo había visto jamás. Una venganza que no solo me liberó a mí, sino que estableció precedentes legales que ahora protegen a otros en situaciones similares, porque a veces la mejor venganza no es simplemente devolver el golpe, es transformar tu dolor en poder, tu humillación en justicia, y tu inteligencia en el arma que destruye a quienes creyeron que podrían destruirte. Y créanme, no hay satisfacción comparable a ver cómo los depredadores se convierten en presa de su propia arrogancia.